Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este taller llamado Bull the Pitch, de la idea a la ronda de inversión. Esta es una colaboración realizada con Shipyard MX, Solana Foundation y Web3 Collective MX. Mi nombre es Luis Palacios, mentor e inversionista cripto especializado en DeFi, apasionado por el ecosistema Web3, licenciado en creación e innovación de empresas, con experiencia liderando incubadoras y aceleradoras, conectando proyectos, comunidades para impulsar a founders y builders con visión, valor e impacto dentro del ecosistema cripto. Te dejo el código QR de mi perfil de X y mi enlace a Calendly para agendar una mentoría uno a uno conmigo si requieres de ayuda. Y hoy quiero compartirte algo que considero fundamental si estás construyendo un proyecto. Cómo transformar tu idea en una historia que pueda traer inversión, apoyo o visibilidad real. Porque muchas veces los proyectos tienen buena tecnología o un buen equipo detrás, pero no logran comunicar su valor. Así que en este taller vamos a ver cómo convertir tu idea en un pitch deck estratégico, convincente y con una narrativa clara. Al final, vas a tener una estructura completa para presentar tu proyecto ante inversionistas, DAOs, programas de grants o hackatones, y sobre todo vas a tener la claridad para comunicar el valor y la visión de lo que estás construyendo. Así que, comenzamos. Hay que entender en un inicio que un pitch deck no es un documento técnico como lo sería un white paper. Este debe ser una historia, y esa historia debe de responder tres preguntas clave. La primera, ¿por qué existe tu proyecto? Y no solo se trata de una frase bonita o un eslogan, sino debes de entender qué te mueve realmente al construirlo. Un inversionista puede no entender tu tecnología, pero siempre va a entender el por qué, porque el propósito conecta con algo, con una necesidad o una creencia compartida. Te doy un ejemplo. Queremos resolver la falta de transparencia en las finanzas descentralizadas porque creemos que la confianza no debería depender de intermediarios. Si te fijas, eso comunica una convicción, no solo una función, y cuando el propósito es auténtico, completamente se nota, porque debe tener tres características. Nace de un problema real, se conecta a una visión más grande que tú y se mantiene estable aunque cambie el producto o la tecnología. Al final, el propósito es lo que te sostiene cuando el mercado cambia, cuando pivoteas o cuando las cosas no salen como lo esperabas. Es realmente lo que hace que un inversionista diga, ok, esta persona no solo quiere ganar dinero, sino quiere construir algo importante. 2. ¿Qué problema resuelve? El valor responde a por qué importa lo que haces. Aquí es donde pasas de una idea a una propuesta tangible. Muchos founders se enfocan solamente en la tecnología, en los contratos, en la infraestructura o en el mismo código, pero el valor no está en el cómo, está en el para qué. Y tiene que ser comparativo. ¿Qué haces mejor, más rápido o más accesible que lo existente? ¿Por qué tu propuesta es la que debe de ganar espacio en el mercado? Un inversionista busca ver que hay algo que diferencia tu proyecto, no solo una copia de algo que ya existe. Así que pregúntate, ¿qué hace que lo mío sea más útil, más escalable o más alineado con la visión de lo que hay allá afuera? Eso realmente comunica el valor. Y tres, ¿y por qué ahora? Finalmente, la oportunidad de mercado responde a esa pregunta. Y este punto es esencial, porque puedes tener una gran idea, pero si no es un momento adecuado, nadie invertirá. Aquí necesitas conectar tu historia con el contexto. ¿Qué está cambiando hoy en el ecosistema que hace que tu proyecto tenga sentido? Tal vez una nueva tendencia en DeFi, una ola de adopción, un cambio regulatorio o hasta un avance tecnológico. Por ejemplo, el crecimiento de las LTS en Solana está generando una necesidad de liquidez más dinámica. Nuestro producto nace para resolver esa ineficiencia, justo cuando el ecosistema más lo necesita. Si te fijas, eso demuestra un timing, y el timing, créeme que para el inversionista es oro. También es importante cuantificar. No hace falta tener una investigación compleja, pero sí mostrar que entiendes el tamaño y la velocidad de tu mercado. Frases simples como el mercado de DeFi en Solana supera los X mil millones de TVL y crece un X% por ciento mensual, ya le da un contexto a tu oportunidad. Y en resumen, el propósito conecta con la emoción, el valor conecta con el usuario y la oportunidad conecta con el momento. Cuando alineas esas tres cosas, tu proyecto pasa de ser una idea interesante a una historia con destino, nacientes del hacia dónde vas y por qué importa, que es el valor y la visión. Reforzando esa parte, tenemos el siguiente ejemplo. El propósito podría ser algo como, queremos resolver la falta de transparencia en la liquidez porque creemos que la descentralización puede mejorar la eficiencia global del capital. La visión, imaginamos un ecosistema donde cualquier usuario pueda participar de la economía cripto sin barreras técnicas. Y la propuesta de valor, nuestro protocolo permite optimizar posiciones de liquidez de forma automática, sin fricciones y sin necesidad de conocimiento avanzado. Si te fijas, no estoy siendo y no estoy usando un lenguaje técnico, sino me estoy yendo hacia el impacto. Y eso pasa a ser algo que busca un inversionista. Founders con visión, con ejecución y con una narrativa que tenga sentido dentro del ecosistema. Porque recuerda esta frase, en cripto los inversionistas no financian productos, financian narrativas. Y para eso debemos de conocer el cómo construir tu historia. Porque todo buen pitch sigue una estructura narrativa. La más utilizada y efectiva es la llamada el viaje del héroe y se resume de la siguiente forma. Con un inicio, que es el problema, un camino, que es la solución, un héroe, que es el impulso, y el final, que es el impacto.
Tenemos este ejemplo simple donde se muestra la estructura. En finanzas descentralizadas, la liquidez ineficiente limita el crecimiento. Con Meteora, cualquier proveedor de liquidez puede optimizar sus posiciones sin fricción, mejorando la eficiencia global del capital en Solana. Ahí tienes las 4 partes: el problema, la solución, impulso e impacto. Recuerda, tu idea se vuelve invertible cuando puedes contarla como una historia que conecta con el propósito, el mercado y la comunidad. Te dejo un ejercicio rápido. Termina esta frase para tu propio proyecto, en donde vas a poner: estamos construyendo la solución para resolver el problema, por qué, el propósito, y con la finalidad de analizar lo que ya tienes y poderlo mejorar. Si puedes hacerlo en menos de una oración, pues vas por buen camino. Aquí va algo muy importante. Los inversionistas ven cientos de decks en poco tiempo. El tuyo tiene que responder en menos de 3 minutos qué haces, por qué importa y por qué tú eres la persona correcta para hacerlo. Esa estructura debe de incluir esto: la portada y el elevator pitch. La portada es tu primer punto de contacto emocional. En 10 segundos, el inversionista decide si vas a seguir viendo tu deck o no. Tu portada debe de tener 3 cosas muy claras: el nombre del proyecto, una frase corta que defina lo que haces y opcionalmente una línea visual o eslogan que conecte con tu propósito. Y el elevator pitch es la versión que tienes que hablar de esa frase. Imagina que te encuentras con un inversionista en un elevador y solo tienes 30 segundos. Es ahí cuando debes de presentarlo. Un ejemplo sería: somos un protocolo que permite a cualquier usuario optimizar su liquidez y generar rendimientos en Solana sin necesidad de conocimientos técnicos. Si te fijas, eso debe de sonar simple, claro y atractivo. Si necesitas más de medio minuto para explicarlo, pues déjame decirte que todavía no está listo. 2. El problema. Aquí es donde empieza tu historia. Debe hacer sentido el problema, no solo describirlo. Vamos a utilizar el problema que les puse de ejemplo anteriormente para hacerlo más tangible en la parte de la liquidez es ineficiente y profundizar un poquito más. El ejemplo es: hoy, miles de usuarios pierden rendimiento en DeFi simplemente porque no saben cómo mover su liquidez entre pools. Esa ineficiencia frena el crecimiento del ecosistema. Si te fijas, cuando lo explicas así, cualquiera lo entiende, incluso si no es técnico. El slide del problema debe de incluir una cifra o un dato que demuestre la magnitud, una frase clara que resuma el dolor principal, y si puedes, una breve historia o un ejemplo real. Recuerda que completamente el problema debe de estar vivo, debe de ser actual y debe de ser valioso por resolver. 3. La solución, que es el producto. Tu objetivo no es enseñar la tecnología, sino mostrar el resultado que genera. No digas qué hace tu código, di lo que logra tu tecnología. Por ejemplo, nuestra solución permite mover liquidez automáticamente entre pools, asegurando siempre el mejor rendimiento sin que el usuario tenga que hacer nada. Un tip es que si puedes mostrar imagen o mockup, es muchísimo mejor porque el cerebro recuerda imágenes y no solo el texto. Además, puedes incluir brevemente qué hace único a tu producto, qué lo hace más rápido, más accesible o más descentralizado, qué innovación concreta lo diferencia del resto. Recuerda que al final, pues el inversionista quiere entender qué impacto genera tu tecnología, no cómo la construiste. El 4, que es el mercado y la oportunidad. En este slide, pues debes de responder el por qué ahora. Aquí debes de conectar tu producto con una ola más grande del ecosistema. Por ejemplo, el mercado DeFi en Solana ha crecido 300% en el último año. Con la llegada de los LSTS, la necesidad de liquidez flexible y automatizada nunca ha sido tan alta. Meteora está posicionada justo para resolver esa nueva demanda. Si te fijas, ese tipo de conexión demuestra la visión y el timing. Algo que sí debes de incluir es el tamaño del mercado, actual o potencial, el crecimiento en tendencias, nicho donde te estás enfocando, y no necesitas una tesis, solo demostrar que entiendes el contexto y la oportunidad. Algo que te recomiendo mucho es utilizar frases como estamos en el punto exacto donde o a medida que el ecosistema evoluciona hacia, pues para dar una sensación de momento. 5. Modelo o tokenomics. Aquí debes demostrar cómo tu proyecto captura valor. En cripto, esto puede ser por comisiones, por staking, fees del protocolo o emisión de tokens. Pero ten cuidado porque los inversionistas no quieren ver un tokenomic complejo, sino un modelo que tenga sentido económico, en donde explicas con claridad pues, de dónde viene el valor, quién paga, quién gana y por qué, cómo se sostiene en el tiempo. Y pues si tienes un token, muéstralo con una gráfica simple en donde digas: el token representa la participación en la gobernanza y se utiliza para incentivar la provisión de liquidez. Esto es un ejemplo. Y si aún no lo lanzas, pues deja claro cuándo y por qué tendría sentido hacerlo. La clave aquí es 100% la credibilidad, que el modelo se perciba sostenible y no inflado. 6. El roadmap. El roadmap es tu forma de decir: esto no es solo una idea, sino es un plan. Debe de tener fechas e hitos realistas, nada de promesas vagas como lanzar Mainnet pronto. Un ejemplo sería: a inicios de 2025 vamos a hacer un MVP en DevNet en primeras pruebas con usuarios.
A mediados del 2025 vamos a lanzar un mainnet y programa de incentivos y a finales del 2025 haremos la integración con otros protocolos y expansión de la comunidad. Si te fijas, cada punto debe tener una lógica de crecimiento, o sea, el producto, la validación, la expansión y la consolidación. Y se tiene que ver que entiendes el proceso, no que planeas hacerlo todo al mismo tiempo. Algo importante es que si ya tienes logros, muéstralos aquí también. Eso da confianza y demuestra la ejecución. 7. Tracción o comunidad. La atracción no siempre es dinero, muchas veces es la comunidad. Aquí es donde validas que no estés construyendo en el vacío. Puedes mostrar usuarios activos, testers, comunidad en Discord, en X, Telegram, colaboraciones, grants, menciones en redes sociales o en cualquier medio y pues cualquier métrica que demuestre un interés real. Por ejemplo, podrías decir, en solo 3 meses, más de 2.000 usuarios probaron nuestro MVP y más de 50 proyectos se han interesado en integrarse. Si te fijas, eso demuestra un momentum y valida tu propuesta. Si no tienes tracción aún, pues enfócate en la comunidad o en los partnerships, que sería, estamos construyendo junto a comunidades de Solana y participando en programas con Shipyard MX o Web3 Collective MX, no sé. Eso también genera confianza. 8 es el equipo, y este es la confianza en la ejecución, porque transmite si la visión se puede convertir en realidad o no. ¿Qué debes de incluir? Pues debes de incluir foto, nombre y rol de cada persona. Y pues puedes poner 2 o 3 puntos por integrante como experiencia relevante, logros concretos, conexiones, etcétera, etcétera. Además, también puedes incluir asesores estratégicos o partners destacados. Un ejemplo sería, nuestro equipo está liderado por Luis Palacios con experiencia en mentoring e inversión en proyectos DeFi, acompañado por Ana Pérez, nuestra CTO, quien trabajó 5 años desarrollando infraestructuras en Solana, y por Carlos Méndez, responsable de crecimiento que escaló comunidades de 0 a 20K usuarios en proyectos previos. Además, contamos con asesores técnicos en criptoeconomía, alianzas estratégicas y en conjunto tenemos la experiencia técnica, la capacidad de ejecución y las conexiones para llevar esto al siguiente nivel. 9 sería el cierre. El cierre debe de ser claro qué pides y por qué ahora. No es solo un gracias, es el momento de convertir ese interés en acción, que puede incluir pues la petición exacta en el monto de inversión, el tipo de apoyo, ya sea un grant, un partnership, un pilot, y pues su uso en en los fondos, o sea, en pocas líneas. Si tienes KPIs de objetivos, post inversión, usuarios, TVL, integraciones, hitos del producto, también puedes poner el contacto directo del proyecto, ya sea email, X, Discord, y puedes hacer un call to action en donde invites a probar el MVP o que buscas partner para integraciones. Aquí viene algo bien importante. Los datos sustentan la historia, pero la historia le da sentido a los datos. En esos casos, evita saturar tus slides con tablas o métricas vacías. Usa visuales simples como iconos, gráficos o mockups y asegúrate de que cada slide conecte con el anterior. Por ejemplo, el slide del problema debe de dar paso natural al de la solución al de la validez y así sucesivamente. Esto debe de sentirse como un relato continuo, no como una colección de diapositivas. A continuación, te dejo un checklist en donde puedes revisar qué es lo que tienes. Por ejemplo, comunico el problema en menos de 3 frases, mi solución es visual y tangible, mi mercado está cuantificado con datos reales, mi roadmap tiene fechas alcanzables, mi equipo transmite confianza y capacidad, sé exactamente lo que estoy pidiendo, ya sea inversión, grant o partnership, y pues si respondes a todo sí, pues vas por buen camino. Ten en mente esto, un buen pitch no solo se entiende, se recuerda. La tecnología es el medio, no el mensaje. Reforzando un poco más la parte de la historia y cómo puede ser presentada de mejor manera, recuerda que no digas, somos un protocolo de game farming multi-chain con estrategias automatizadas. Mejor di, ayudamos a que cualquier usuario maximice su rendimiento sin depender de intermediarios ni conocimientos técnicos. La estrategia es simple, es traducir lo técnico en impacto. Puedes usar analogías como somos de el Amazon de los NFTs, el Stripe de los pagos cripto, el Notion on-chain. Son frases que al final pues, posicionan tu proyecto en la mente del oyente. Cada funcionalidad del producto debe tener un porqué detrás y visualmente tu deck debe de fluir. Cada slide debe prepararte al siguiente. Debe tener consistencia visual, minimalismo con intención. Te dejo el siguiente ejercicio en donde cada participante elegirá una funcionalidad clave de su producto y la traducirá en una frase narrativa junto con un slide visual, que es nuestra tecnología hace X, permitiendo que el impacto para el usuario o el ecosistema. Por ejemplo, nuestro protocolo ajusta automáticamente la liquidez entre pools, permitiendo que los traders de Solana tengan siempre el mejor precio sin mover fondos manualmente. Esto, al final, comunica la claridad y el propósito. Aquí te van 3 errores que veo todo el tiempo. El número 1 es el lenguaje técnico excesivo. 2, la falta de claridad en el modelo o de la utilidad del token. Y 3, no mostrar comunidad ni validación o tracción.
Mi consejo es simplifica, aterriza el valor y muestra validación real. No digas estamos desarrollando, muestra, ya tenemos usuarios, comunidad o feedback. Esa es la diferencia entre una idea y un proyecto invertible. Cuando presentes, comunica desde la convicción. Habla en presente, aunque estés proyectando el futuro. Explica tu visión con claridad, sin tecnicismos innecesarios. Muestra liderazgo, pero sin arrogancia. Reconoce los riesgos, porque esto genera credibilidad. Y conecta tu historia con el ecosistema, no solo hables de ti. Aquí te va, ¿cómo no debes de responder preguntas difíciles? No debes de reaccionar a la defensiva, no debes de evitar preguntas con tecnicismos, no debes adivinar métricas y no debes dar información inconsistente. ¿Cómo debe de ser tu estrategia para responder? Pues escucha claramente, con atención, reconoce la pregunta, da contexto antes de responder y cierra con dirección. Si no sabes algo, dilo con madurez. Por ejemplo, es una excelente pregunta, pero no tengo el dato exacto ahora, pero puedo compartirlo después. Créeme que eso demuestra más profesionalismo que intentar improvisar. Así que recuerda, pues que un buen pitch no busca impresionar, busca conectar, porque al final los inversionistas no invierten solo en productos, sino invierten en historias y en personas con visión. Así que comunica con propósito, con claridad y convicción. Y sobre todo, cree en la historia que estás contando. Así damos por terminado este taller. Pues muchas gracias por estar aquí. Espero poder seguirlos apoyando pronto y muchísimo éxito en sus proyectos.